Estamos de vuelta en el tablero y como lo decía antes de irnos a la pausa, tenemos ahora en nuestros estudios a quien yo considero para mí en realidad un icono ya un referente. Es Javichu. Javichu está con nosotras de los 6 de Zaragoza. Muchísimas gracias por venir, Javichu. La verdad es que me impone mucho conversar con alguien como tú porque sabemos parte de lo que has vivido, pero solo parte. Así que lo primero que te voy a decir es que la familia tablerista nos manda abrazos para ti. No me dejan de llegar al chat pedidos de que sean abrazos colectivos. Y para ellos que nos están viendo, precisamente, sí que te preguntaría, ¿cómo te sientes ahora? Si tuvieras que definir cómo te sientes en este momento, ¿cómo lo harías? Muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que es raro. Ya. Es raro porque al final pues, es casi 1 año y medio ahí dentro. Salgo, luego ya Zaragoza me daba ansiedad social. Llegar a Madrid tan masificada, tan saturada, es muy raro. Y creo que una parte de mí todavía sigue ahí dentro. Todavía procesando a lo mejor todo lo que ha sido, porque claro, tú has estado, como decías, 1 año y medio en prisión, pero antes ha habido también un proceso largo judicial, es decir, ¿cuánto tiempo llevas ya con todo esto encima? Pues a mí me detienen en 2019, todo empieza en enero de 2019, hasta ahora pues 6 años y medio. 6 años y medio viviendo toda tu vida, pensando que vas a entrar en prisión, luego estar dentro de prisión, separado de tu familia, de tus seres queridos, de la gente a la que quieres. Ya. Es un proceso muy complicado, muy complicado. Precisamente por eso una se pregunta, ¿no? Cuando nosotros exigíamos tu indulto, lo hemos exigido muchas veces en el programa, hemos acompañado mucho a Francho, a tu padre, que la verdad que también vaya luchador, ahora entiendo también, padres e hijos tienen algo en común. Pero claro, ¿cómo es pensar una normalidad posible? Es decir, cuando tú estabas en prisión y decías, a lo mejor indultan, ¿no? A lo mejor logro salir. ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Y cómo ha sido de chocante salir, en efecto, de la prisión? Yo es que no me lo imaginaba. Es que cuando, estás ahí dentro, estás absorbido por todo lo que viene a ser la rutina de la cárcel. Yo no me imaginaba, es verdad que soñaba mucho con salir, con estar otra vez con mi pareja, con mis gaticas, tal. Pero no lo pensaba, no lo pensaba. Y no lo pensaba como una posibilidad, obviamente. A nivel de militancia política lo piensas como una posibilidad que hay que hacer real y tal, ¿no? Que no se malinterprete, pero yo no lo pensaba y de hecho yo en todo momento he intentado tener los pies en tierra, de decir, bueno, yo tengo una condena de 4 años y 9 meses, yo lo que sé es que saldré tal fecha y he jugado con eso en todo momento. Intentar no darte optimismo o esperanza a lo mejor para luego no tener una decepción de alguna forma, es un mecanismo de defensa. De hecho, yo el miércoles, el día que salgo, me llaman para agente judicial para firmar el papel de la libertad inmediata. ¿Ya? Yo no me lo creí. Estaba firmando el papel y no me lo creía. Y estaba saliendo por los pasillos del centro penitenciario y no me lo creía. Estaba abrazando a mi familia y no me lo creía. ¿Y ahora? ¿Te lo crees ya un poco? Ahora sí. Ese día, cuando duermo en mi casa, en mi cama otra vez, con miedo a cerrar los ojos. Cerrar los ojos porque digo, esto lo he soñado muchas veces, a ver si cierro los ojos y me despierto ahí dentro. Creo que no somos conscientes, por más que luchemos mucho y hagamos política, de lo que significa pagar algunas facturas. Pagamos algunas, seguro, sí, a lo mejor algunas porras en la calle, a lo mejor incluso una multa por esa ley Mordaza, a lo mejor muchas cosas, pero tú has pagado una factura altísima que ha supuesto privarte de libertad directamente. Hablabas ahora de, estaba muy metido en la rutina de la cárcel de alguna forma. Sí. ¿Cómo era un poco esa rutina? Es decir, yo te preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Cuántos días exactos? Y claro, yo no sé si tú anotabas día a día, pensabas, llega hasta 4 años y pico mi condena, entonces voy a tener los pies sobre la tierra, pero ¿cómo iba cada día hasta llegar, en este caso, al indulto? ¿Cómo ha sido vivir ese día a día, esa rutina? Pues te atas a una rutina sana. Yo, por ejemplo, pues no sé, nos hacen madrugar todos los días, tal, desayunas. Yo desde el primer momento me puse a hacer ejercicio, a hacer deporte, leer, he leído muchísimos libros ahí dentro, muchísimos. Escribir, recibía muchas cartas, escribía muchas cartas. También tengo medio escrito un libro que a ver si lo puedo publicar o algo sobre lo que he vivido ahí dentro. Es un poco eso, te intentas atar a una rutina sana para intentar mantenerte cuerdo. Pero claro, es una experiencia durísima, me imagino. Durísima. Porque además
La cárcel, en la forma en que está pensada también, funciona como un mecanismo disciplinador, de alguna forma. Entonces, yo supongo que esta pregunta es compleja, pero sí te preguntaría si alguna vez te pensaste o dudaste de lo que habías hecho o incluso dijiste, no sé, a lo mejor debía hacer algo distinto porque la presión de vivir esa situación en la cárcel debe ser durísima, ¿no? Ahí dentro no dudé nunca, en ningún momento. Yo el único momento en el que he dudado es cuando el Tribunal Superior de Justicia me subió 1 año la condena. Ahí sí que dije, porque llevábamos 1 año haciendo campaña y tal, y claro, cuando veo la sentencia de 7 años, yo diciendo que hemos hecho campaña para que me suban 1 año más la condena, ahí sí que empecé a dudar, pero de hecho yo creo que es la peor semana que he pasado, peor incluso que el año y pico que llevo en prisión. Mira, Sí. son palabras mayores. Sí, pero ahí dentro yo he dormido muy tranquilo y con la conciencia bien alta, y de hecho mis compañeros del módulo y tal flipaban un poco por eso, porque estás aquí con la cabeza bien alta, orgulloso de lo que has hecho, algunos no lo entendían, otros lo admiraban, una extrañeza total. De hecho, te iba a preguntar un poco también por eso, porque lo comentábamos, ¿no? Esta humanización también de ese proceso infame y que no lo merecías, un proceso injusto en tu caso, pero pensando en, ¿conociste a gente, alguien que te pareciera importante, alguna anécdota, que a lo mejor digas, esto me ayudó, mira, a seguir, no sé, alguna cosa de este proceso de año y bastantes meses que han supuesto en tu caso, sí, un indulto que llega igual tarde, porque has perdido todo ese tiempo que a ver quién te lo devuelve, pero en el camino decías, rutina que yo me esforzaba por mantener, cabeza muy alta, cero dudas, algunas amistades, algunas personas con las que pudiste compartir, conocer alguna de sus historias en el camino. Sí, sí. Además ahí como que ahí dentro leía a Angela Davis. Ajá. Sí, además importante, ¿eh? Sí, sirve muchísimo para ver cómo funciona el sistema penitenciario como sistema de disciplinación, de disciplina. Yo la verdad que algo que me llevo de prisión, y se lo he dicho mucho a mi pareja, a mi familia y tal, es un centro donde va gente pobre, gente racializada. Yo no he conocido a nadie así de estamentos privilegiados ahí dentro. Si había alguien que tuviese dinero o lo que fuese, salía enseguida. Es decir, igual suena un poco duro decirlo así, pero yo siempre desde dentro lo he vivido así. Es un centro de concentración de pobres. Y lo acabas de explicar, además, personas racializadas, clase trabajadora, sí. Y además algunas, como en tu caso, con condenas injustas. Y yo iba a preguntarte por esto, ¿no? 2019, lo que ocurre en Zaragoza, lo que te trae a estar juntos hoy en este plató, imagínate, sí. ¿no? Sí. Si tú volvieras ese 2019, has dicho, yo mantengo la cabeza alta, haría todo lo que hice porque no hice nada malo, manifestaba políticamente en contra de Vox, soy un antifascista, ¿no? A mí eso me queda claro, pero claro, sí te preguntaría por, en ese momento, cuando empezó todo, ¿pensaste que acabaría esto como ha acabado hasta ahora? ¿Alguna vez dijiste, no, de ninguna manera me van a meter en la cárcel, de ninguna manera me van a condenar? ¿O siempre pensaste que podía pasar lo peor? En un primer momento era una posibilidad que me rondaba la cabeza en todo momento. Es decir, se abre un proceso judicial, es posible entrar en la cárcel, pero también era un poco de incredulidad, de decir, es que no pueden tener ninguna prueba de nada de lo que me acusan. No pueden tenerla porque no he hecho nada. Claro. Entonces, claro, de hecho en un primer momento no hicimos campaña porque yo pensaba que se iba a quedar en nada. Empezamos a hacer campaña cuando la Audiencia Provincial nos condena a 6 años de prisión. Es que es increíble. Sí. Y luego, cuando recibes la noticia, cuando empieza a ver el proceso y ves que la cosa se empieza a torcer, ¿qué fue lo que sentiste? Miedo, incertidumbre, rabia. Al final esa sensación de David contra Goliat, porque dices, ahí es donde tomas conciencia de lo que es la represión, de luchar contra el Estado profundo, contra la judicatura, contra la palabra de la policía que siempre va a valer más que la tuya. Es horroroso y una sensación de sentirte indefenso.
que tampoco me he sentido indefenso del todo, porque yo sí que tengo una red militante detrás, yo soy militante de anticapitalistas pues, y créeme que se han estado moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo para lograr, muchísimo. pues en efecto, no solamente el indulto, sino la previa, que es que no dejáramos de hablar de los 6 de Zaragoza, que me parece Sí. que era muy relevante Sí. también. O sea que esas redes son importantes, Sí. pero aún así es verdad que quien paga la factura no es toda la red, sino has estado tú ese año Sí. y medio en prisión, que Sí. me imagino que no sé si te queda algo de rencor a lo mejor. Yo siento que soy un poco rencorosa, me quedaría un resentimiento, un enfado. Rencor no. De hecho, cuando oí a según qué personas llamándome terrorista callejero o al presidente de mi comunidad autónoma diciendo que le parecía una vergüenza, yo no sé, o sea, yo es que no le deseo la cárcel ni a mi peor enemigo. Ni a mi peor enemigo. Eso es algo que una vez lo ves dentro, si tienes sentido moral o principios, desde luego soy incapaz de desearle eso a nadie. Incapaz. Eso habla mucho de ti, ¿eh? Habla mucho de ti, habla muy bien, pero también habla de lo que ha supuesto para ti todo esto. Y claro, no puedo evitar preguntarte si a día de hoy, año y medio después de haber pasado por la cárcel, pero 6 años de proceso, es decir, mucho más tiempo, digamos, incubando todo lo que ha sido este proceso, a viernes 3 de octubre, a la 1 de la tarde, ¿confías en la justicia en España? Yo confío, a mí me gustaría poner en valor que el indulto ha sido una victoria colectiva. Yo creo que la justicia existe, que los derechos existen, pero que no son cosas que se ponen en un papel. La justicia no consiste en leyes, la justicia consiste en movilizarse en las calles para hacer presión para que se haga justicia. Yo creo que además el indulto viene de una campaña que se organizó a través de una plataforma que para mí es un ejemplo de organización frente a cualquier caso represivo, que son varias organizaciones e individualidades que tienen sus diferencias ideológicas y tal, pero que ponen en común la necesidad de sacar a 6 chavales de la cárcel. A mí eso me parece que hay que ponerlo en valor, que la justicia y los derechos se consiguen ejerciendo los derechos y los derechos se ejercen protestando. La justicia en Palestina no la vamos a conseguir a través de los despachos. La justicia en Palestina la vamos a conseguir en las calles reivindicando que queremos que se pare el genocidio. Pues precisamente por eso, por lo que acabas de decir, y te preguntaba por la justicia, y claro, de alguna forma nos dices, es nuestra justicia, la hacemos nosotros de alguna forma, ¿no? Luego se puede traducir en que se escribe una ley, o sale en el BOE, o sale en la Constitución, pero la hacemos nosotros, con nuestra acción colectiva. Claro, estamos viendo cómo en efecto hay movilizaciones ahorita mismo multitudinarias en todo el mundo y en España también, y creo que es una buena noticia, estamos ahí intentando participar, pero también hay represión. Te pregunté si confiabas en la justicia. Tú has vivido un proceso donde la palabra de algunos agentes valía más que incluso testimonios, que incluso videos que no querían poner o querían considerar como una prueba. ¿Tú confías ahora mismo, por ejemplo, en los cuerpos y fuerzas de seguridad en España? No, son una pata más de todo lo que es el sistema represivo. Además, el sistema represivo tiene 3 patas. Tiene 3 patas, una de ellas es la judicatura, que son los que firman las sentencias. Otra pata es la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, que son los que te detienen y luego mienten en sede judicial. Pero tampoco nos podemos olvidar, y desde aquí yo quiero hacer un llamamiento de que existe una tercera pata, que es la legislativa. La legislativa, ahora mismo tenemos una ley mordaza, vivimos con un gobierno que ha prometido derogar la ley mordaza y todavía no se ha ido más allá. Quiero recordar que siguen 2 compañeros míos en la cárcel, que ha sido un indulto, una victoria, pero a medias, y que se puede hacer muchísimo más. Y no solo la ley mordaza, también hay muchísimos artículos del Código Penal que permiten que simplemente por estar en una manifestación te puedan condenar, por ejemplo, en mi caso, a 4 años y 9 meses. Precisamente por lo que has mencionado, yo te iba a preguntar también por estos 2 compañeros. En realidad, ustedes han sido juzgados, digamos, de forma muy injusta. Sabemos que no tenían caso, no tenían proceso, pero valían algunas voces más que otras, algunos cuerpos más que otras. Casi no consideraban incluso alguna prueba documentaria que hubiera pues, obrado a vuestro favor. Hay 2, como tú decías, es una victoria parcial el indulto. ¿Cómo te sientes con respecto a eso también? Porque sabes lo que significa vivirlo. A diferencia de nosotras, que podemos hacernos una idea de lo que es estar en la cárcel, tú has estado ahí 1 año y medio, sabes lo que supone a lo mejor quedarse
cuando otros han podido salir. ¿Cómo te hace sentir eso y qué es lo que crees que también nosotras como ciudadanía que busca justicia puede hacer también? Va a parecer un poco raro, pero incluso me siento culpable. ¿En serio? Sí, porque dices, ¿y por qué he salido yo y mi compañero no? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que yo he dado la cara, también es una decisión legítima, ¿no? No querer dar la cara, son cuestiones además polémicas y tal, pero me siento culpable. Yo me acuerdo cuando me despedí de Imad, Imad estaba muy contento de que nos fuésemos nosotros dos, pero obviamente tenía una cara de tristeza. Sí. Tristeza de decir, hostias, yo me quedo. ¿Y has vuelto a hablar con él en el tiempo entre que has salido y...? Le estoy escribiendo una carta. Claro. Estoy escribiendo una carta porque quiero que me autorice, quiero ir a visitarle, tenerle muy en cuenta y que sepa, se lo dije ahí dentro y aquí pues, obviamente no lo va a poder ver ahí dentro, pero que sepas, compañero, que no estás solo y que vamos a seguir luchando por ti. Pues si nos sumamos también a esto porque nos parece tan importante, precisamente por lo que acabas de decir, y un poco en esa línea y pensando en quienes se han quedado, pero también en general en personas que como tú a lo mejor pues han entrado en prisión de manera injusta, como siempre decimos, ¿tendrías algún mensaje a representantes que han tenido que ver directamente también con el indulto? Sabemos que el indulto tiene que venir del gobierno, pero como tú bien apuntas, es una victoria popular porque vaya que ha habido insistencia, por muchas vías. He conocido a gente, anticapitalistas, tu mismo padre, que han puesto el cuerpo, la voz, han estado todo el tiempo recordando que había que llegar a este indulto y se ha llegado a este indulto. Como tú dices, victoria parcial. Pero ¿habría algún mensaje que tú le darías, si pudieras, no sé si al presidente o en general al gobierno o algún otro representante, ahora que ya estás en libertad? Yo creo que a la extrema derecha no la podemos parar con medidas tibias. Yo creo que está muy bien el indulto, lo agradezco, pero claro, es lo de siempre. Cuando anuncian derogar la ley Mordaza, de repente se queda en una serie de artículos que ni siquiera atacan a la esencia misma de la ley Mordaza. Cuando se habla de la ley de vivienda, se firma una ley de vivienda muy tibia, que al final no prospera. Creo que al final esto es lo que alimenta la incertidumbre y la frustración entre la población y lo que al final hace que la población acabe confiando más en la extrema derecha que en nosotros. Entonces, yo creo que a la extrema derecha se le frena con medidas de izquierdas. Con medidas de izquierdas y atacando a la esencia de lo que es la extrema derecha, que no deja de ser la represión, que no dejan de ser los desahucios, que no deja de ser el genocidio en Palestina. Precisamente en esa línea, porque claro, de hecho, tú has estado 1 año y medio pero en privado de libertad, pero por lo que veo has estado pues, sintiendo un poco el pulso también político de lo que iba pasando, de alguna forma. ¿Cómo era vivir desde dentro de la cárcel las noticias que ibas enterándote, a lo mejor no tanto solo del caso de los 6 de Zaragoza, sino de en general? Porque claro, has mencionado por la vivienda, el genocidio contra el pueblo palestino, es decir, ¿cómo era enterarte desde la cárcel? Es que además en la cárcel pasa algo, ¿no? Igual como estamos tan metidos dentro de lo que es el mundo de la inmediatez y los teléfonos móviles y las redes sociales, igual no lo tenemos tan en cuenta, pero ahí dentro el único modo que tienes de informarte es la televisión. Ajá. O sea, imagínate lo que es tener que informarte con Ferreras y Risto Mejide todo ese tiempo. Eso ya podría calificarse hasta de tortura, a lo mejor. De haber sido duro para ti, además, que eres una persona muy politizada, además. Sí, luego no tienes forma de buscar una contra a la información que te están sirviendo, más que las cartas que te van mandando. Yo le preguntaba a mis compañeros... ¿Y todos consumen esa vía de información, digamos? Todos la tele. Sí, claro. Entonces, ahí dentro te das cuenta de varias cosas. La primera es la necesidad de estar organizada políticamente. En cualquier, o sea, aquí me da igual, sindicatos, partidos, organizaciones, estar organizada políticamente es muy importante, sobre todo porque yo la contrainformación la recibía en base a cartas de compañeras mías de anticapitalistas. Dios santo.
sea, tenías como dos realidades de pronto. Claro, es verdad que tardaban más en llegar, Claro. pero al final llegaba y decía, ah, vale, bueno, ok. Entonces, sí, es muy importante. Y luego, es que yo me acuerdo cuando pasó lo de... Es una anécdota que a mí se me quedó marcado. Cuando pasó lo del apagón. Ah, claro. Claro, ahí dentro, y me lo preguntó todo el mundo, ¿cómo viviste un apagón? De hecho, ahora mismo acabo de pensar si quieren esa pregunta, ¿es verdad? Sí. Y la reacción que tuvimos ahí es de, pues se ha ido la luz. Y de repente cuando volvió la luz y pude poner la televisión y vi que lo estaban montando todo de un modo súper sensacionalista de, oh Dios mío, se va a terminar el mundo, esto es un ataque. Ciberataque, claro. Madre mía, y hasta que no pusimos la tele no entró el pánico. No entró el pánico. ¿Estás intentando decirnos que el poder de la tele es también dependiendo de qué, según qué tele, supongo, pero que de alguna forma marca también la misma agenda de discusión que se podía ver en un ecosistema tan cerrado como era en tu caso en la cárcel, pero yo imagino que eso opera también en una clave macro? Si lo que consumes es la tele, pues claro, a lo mejor no a todas nos llegan cartas de nuestras compañeras o nuestros compañeros y eso es lo que tragas todos los días. Sí. Claro, esa histeria colectiva que se ve en las calles y que se ve del ascenso de las extremas derechas y tal, ahí es donde se entiende. Ahí es donde se entiende que igual se les ha dado un espacio, se les ha dado legitimidad de soltar su discurso de odio y ahí es donde se ve realmente que es lo que digo, es que el apagón de aquí, dentro en prisión, dices, se ha ido la luz, ya está, o sea, pasa. Y luego llamando a mi familia y me dice mi familia, oye, pero ¿cómo estás? Oh, Dios mío, es que estábamos muy preocupadas, que no sé qué. Y yo, se ha ido la luz, es que no. Ya, es verdad que fue, sí, y es verdad además que estábamos todos también, yo también, hablando de ese suceso, pero claro, es una anécdota interesante también que nos habla un poco de este ralentar de ciertos ritmos también y de darte cuenta de ciertas cosas que a lo mejor en la vida cotidiana se te pasan, se te escapan, como tú bien has apuntado. Y yo al hilo de esto que decías de la televisión, hay una cosa que se suele decir mucho ahora en la televisión, lo hablamos ahora en el tablero antes de que llegaras a los estudios con los tertulianos, las tertulianas, que es como se nos está diciendo mucho que la juventud está o despolitizada, que la juventud ahora ya no está politizada, que está despolitizada, o que toda la juventud es ultraderechas, que hay un discurso ultrarreaccionario mayoritario en los jóvenes. Y nos decía, de hecho, una de las tertulianas que está aquí, del Sindicato de Estudiantes, que en realidad las muestras, por ejemplo, con la huelga estudiantil de ayer o la manifestación por Palestina, demuestran que en realidad hay una juventud muy politizada que está ahora defendiendo la causa palestina y tal. Pero es verdad que nos dicen todo el tiempo que no, que los jóvenes en realidad están pues todos ya entregados un poco al discurso reaccionario y ya en última instancia diciendo que van a votar a Vox. ¿Tú crees eso? Claro, yo creo que al final el termómetro que se utiliza para tomar esas medidas son las redes sociales. En redes sociales, ¿quién hace más ruido? Pues el que grita más. Y los que gritan más pues son la extrema derecha. Yo no creo que la juventud esté tan mal politizada hacia la extrema derecha. Yo una vez he salido y he visto... Yo dentro viví un momento muy bonito que fue cuando se paró la Vuelta Ciclista. Ah, claro. Y yo ahí dije, es que esto es maravilloso. Es que esto es maravilloso, es que se ha conseguido parar la Vuelta Ciclista a través de movilizaciones, a través de... Claro, ahí te das cuenta de que igual toda esta película que nos están intentando vender, de que la juventud está votando masivamente a Vox, igual no es tan así. Me parece relevante porque, claro, como bien decías, pues la tele cumple también ciertos... Bueno, logra instalar ciertas ideas, ciertos sentidos comunes. Y como tú dices, pues en la cárcel solo consumíamos tele, de ahí veía. Y ya luego contrastabas tú con las cartas que claro, a lo mejor no toda la gente, como digo, tiene ese acceso y, claro, cree pues ciegamente en lo que ve en la tele. Y al hilo de eso, claro, en la tele hay una suerte de constante, sobre todo en la televisión mainstream, sobre los 6 de Zaragoza. Y es que casi no han existido. No han estado en la tele mainstream. Tal vez con algunas excepciones de algún momento muy específico, tu padre Francho en algún momento ha estado a lo mejor, pero lo habitual no era eso. La norma es que no se hablaba de los 6 de Zaragoza y a estas alturas, ahora, insisto que hablamos viernes 3 de octubre, también hay
las 6 de La Suiza, los 7 de Somos Agua, los 4 de Rebeldía, y empieza a haber, como decimos, una suerte de constante que a lo mejor con ustedes tuvo el primer punto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Es cómo hacemos con esa tele, porque claro, si ustedes no existen en las teles que marcan cierta agenda política, es como que no existieran en la agenda política. Claro, ahí es donde entramos todas las personas que estamos politizadas y que tenemos que hacer una tarea de hacer agitación y propaganda. La televisión nunca va a comprar nuestro discurso. Va a haber ciertos huecos a través de los cuales nos podemos colar, pero la televisión nunca va a comprar nuestro discurso y siempre que traten nuestro discurso lo van a tratar como les dé la gana a ellos. Yo creo que ahí entra de nuevo la necesidad de estar organizadas políticamente, de compartir espacios y de, pues igual a través de medios como Canal Red o como periódicos más afines o radios libres. Comunitarias que también no tienen esas ataduras con el capital, que eso es importante. Claro, igual son esos los medios que podemos empezar a aprovechar para soltar otro tipo de discursos. Hay una pregunta que me estaban haciendo en el chat, que también quiero traer a la mesa porque me lo han preguntado más de una persona, es si te ves como representante político haciendo política de cara a lo mejor en clave más electoral, me parece que me lo preguntan ahora mismo. Tras todo lo que has vivido, que me parece terrible, no se lo deseo a nadie. Tú mismo dices que no le deseas ni a tu peor enemigo la cárcel. Pero claro, de pronto eres un referente. Eres un referente, por más injusto que sea, pero al mismo tiempo hay una oportunidad. ¿Te lo has pensado o todavía ni siquiera te lo has pensado? Es que no... Y la política institucional siento que no es lo mío. Siento que no es lo mío. Lo mío es más pisar asfalto, lo mío es más... pintar pancartas, estar en manifestaciones, estar en primera línea. Yo ni me lo he planteado ni además creo que tenga la... Igual la cárcel es algo que te aporta la madurez suficiente, pero no me lo he planteado ni lo veo como posibilidad. Vaya. ¿Y en esa línea? ¿Qué se viene ahora para Javicho? Digamos, no tanto de política institucional, dices pisar el asfalto, estar en primera línea. Hablaste de un libro que ya está ahí casi cociéndose. Sí. ¿Cómo te ves? Igual es difícil porque, claro, me imagino que la cárcel también te obliga a pensar los tiempos de otra manera, ¿no? Ese largo plazo es diferente, me imagino, cuando estás en prisión. ¿Cómo es pensar para ti tu mediano plazo ahora mismo? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes por dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Claro, yo el libro del que hablaba empezó como un cuaderno rojo que yo... Ya me parecía, me lo imaginaba. Empezó como un cuaderno rojo en el que yo me desahogaba. Yo ahí dentro pues ves injusticias de todo tipo. Cuando digo de todo tipo es de todo tipo. Entonces claro, tú dices, ¿qué hago? ¿Me cabreo, grito y me jodo la condena o busco una línea de escape? Y era por donde iba el cuaderno rojo. El cuaderno rojo es una serie de ideas súper desordenadas que luego además recientemente hace un mes cogí el cuaderno rojo, me puse a leerlo y dije venga va, pues voy a contar un poco mi experiencia desde el primer día que entré tal, y ahí fue donde surgió la idea de empezar a escribir el libro. Y está avanzadillo, me imagino. Está avanzado, está a mitad. Además, claro, era como que mientras lo escribía yo dije, claro, estaría genial que me indultasen porque sería un final precioso para el libro. Es verdad, casi parece como de final feliz, pero agridulce, pero puede funcionar. Sí, parece como de película. Entonces dije, ostras, es que realmente ha pasado y puedo contar un final feliz. Bueno, al final sí, porque es verdad que tú nos decías, es una victoria parcial, siento culpa por mis dos compañeros que se han quedado dentro. Es en realidad una victoria popular, no te han regalado nada, igual has perdido ese tiempo de tu vida ahí y todo un gran proceso mucho más largo. Y de hecho, por eso te iba a preguntar lo siguiente, porque creo que es importante también humanizar cuando estamos hablando, tú has pagado una factura, pero en realidad la lucha es colectiva. Lo que tú estabas haciendo es antifascismo. Eso quiere decir que mañana podría, no ser Javicho, podría ser cualquiera de los que nos está viendo, que decide también protestar antifascistamente. Y entonces, precisamente por eso es un año y medio, ¿eh? Un año y medio fuera. Sí. Un año y medio, bueno, sin libertad. Sí. ¿Qué podríamos hacer si pudiéramos pensar en algo para equilibrar un poco la balanza de lo que te han quitado, Javicho? Es que ya no se compensa.
que ya no se compensa. Es un trauma que ya esta noche, durmiendo en casa de mi padre, tenía un sueño. Es muy curioso porque ahí dentro pues, no paraba de soñar con salir fuera. Una vez estoy fuera no paro de soñar que vuelvo dentro. Qué fuerte. Y es un trauma que se me va a quedar de por vida. Voy a necesitar kilos y kilos de terapia y lo tengo claro. Pensando en eso también y por lo que cuentas, porque por un lado está tu propia salud mental, Sí. que además también eso tardará lo que tarde, y quiero que sepas, cuentas con, por supuesto, con tus compañeros anticapitalistas, cuentas con Canal Red como medio antifascista y comprometido las veces que quieras, esta es tu casa, que lo sepas. Gracias. Pero además, claro, por si fuera poco, una de las cosas que ocurren es que hay que pagar, ojo, lo digo a la familia terrorista, hay que pagar una condena de 140.000 euros más 40.000 euros previos más gastos judiciales. Yo digo, porque si la gente piensa que ha sido suficiente o ya injusto el año y medio en cárcel, ojo, cuidado con que hay que pagar una condena de 140.000 euros más 40.000 euros previos más gastos judiciales. Sí. ¿Cómo te hace sentir esto? Porque a mí me indigna y yo no he estado un año y medio en prisión. O sea, cuando tú sabes esta información, ¿qué es lo que te nace, qué es lo que te hace sentir también, Javichu? Porque es Sí. más que injusto, digamos. Es una deuda de por vida. Eso es. Es una ¿Una deuda de hipoteca? por vida. Sí, sí. Es como pagar el indulto. Supongo, no sé, es que al final ahí también te das cuenta de que también el tema era que había que pagar una indemnización a un policía. También era que, claro, no te pueden absolver. Es donde te das cuenta de que políticamente no te pueden absolver, porque necesitan tener a la policía dispuesta a ejercer toda la violencia para reprimir esas manifestaciones y esas movilizaciones populares. Entonces, al final lo que te hace entender es que ya no es solo la prisión, que efectivamente tiene un sentido coercitivo de intentar hacer que la gente se lo piense un par de veces antes de salir a una manifestación, es que me estoy metiendo en líos, como durante el franquismo, no te metas en líos. Luego está el tema económico, Claro. que claro, sales y tu vida no puede volver a ser normal porque tienes que ponerte a currar para pagar toda esa cantidad de dinero que te han puesto de multa, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es horroroso. Si te Es disciplinan horroroso. con porras, luego te disciplinan con un proceso judicial enorme, luego te disciplinan con la cárcel y ahora te disciplinan económicamente. Y por eso, a todas las personas que nos están viendo y que están viendo esta entrevista, y además voy a pedir también que esto lo difundamos, incluso a quienes todavía no nos están viendo en vivo y la vayan a ver más tarde, está también la información, y esto es muy importante, de dónde podemos echar una mano para que en efecto esta condena no la tenga que cubrir Javichu, que ha puesto el cuerpo por algo que podría pasarnos a cualquiera de nosotras. Hay un número de cuenta, lo voy a decir, el titular es Asociación Debates y Solidaridad, el concepto es Donación 6 de Zaragoza, al número de cuenta ES51 1491 0001 2830 0014 4630. Lo están viendo también en pantalla y lo vamos a difundir en todas nuestras redes sociales, porque si hay un momento en el que hay que demostrar también que estamos todas juntas, es precisamente en este. Yo siento, Javichu, y lo digo por mí, pero seguro que lo digo por el canal, que has pagado suficiente. De hecho, has pagado de más. Lo que deberíamos poder garantizar es que no sigas pagando, de alguna forma. Me parece que ahí es donde a lo mejor podemos hacer algo. Yo no sé si baste, como tú dices, no te va a recuperar el año y medio, pero por lo menos te va a quitar un peso injusto que también llevas sobre tus hombros. Entonces queremos difundir esta información, que toda la gente nos ayude a difundirla, y lo que sí te pediría es, para quienes están enfrentando procesos ahora por casi lo mismo, por represión policial, judicial, como apuntabas, diferentes presiones, por esa ley Mordaza, que impone multas también injustas, como hemos visto ahora, a los de La Vuelta, por ejemplo, a los que han detenido La Vuelta, Sí. por esas 7 de Somosaguas, por las 6 de la Suiza, por los 4 de Rebeldía que está habiendo ahora mismo, que están enfrentando ahorita mismo procesos que están abiertos. ¿Qué les dirías tú, que has vivido ya todo este proceso y que has pagado cárcel por ello? Que no desistan, que no cedan, que sigan en ello, que los derechos no son algo que se recoge en un papel y se firma y ya están garantizados. Los derechos se ejercen, no se tienen, se ejercen, y se ejercen haciéndolos. El derecho a la protesta no es algo que está ahí para garantizarnos, no, es que el derecho a la protesta se garantiza protestando.
Entonces, simplemente seguir haciéndolo y sobre todo mandarles un abrazo a las compañeras de las 6 de la Suiza, que parece que con esto del tercer grado ya se ha solucionado, pero no es así, siguen teniendo que ir a dormir a prisión y pues bueno, con todos los traumas que eso conlleva también. Entonces, eso, simplemente eso. Pues me ha parecido increíble poder conversar contigo, Javicho. Me moría por conocerte hace mucho tiempo. No puedo decir eso de mucha gente aquí en España, pero créeme, para mí tú eres también un referente de por qué hacemos lo que hacemos, que es solo nuestro trabajo, pero que parece que en estos tiempos de periodismo que juega para otros bandos es tan necesario hacer nuestro trabajo. Gracias por estar con nosotras. Gracias a de vosotras. verdad. Y cuentas con Canal Red, como digo siempre, va a ser tu casa.